Hoy doy la bienvenida a la mesa de Despierta, a la periodista María Scherer. ¿Cómo estás, María? Hola, Carlos, buenos días. Muy buenos días. Al cartonista Paco Calderón. ¿Cómo estás, Paco? Bien, gracias. Muy buenos días. Al analista Gibran Ramírez. Gibran, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí. La boda de César Yáñez ha dado muchísimo de qué hablar. Inicialmente había polémica entre quienes decían ¿dónde está la austeridad? ¿Qué es este derroche? ¿Dónde están los lujos? Y por otro lado, los que defendían y decían, a ver, pues, la esposa tiene mucho dinero, es una empresaria, es su lana, no está desviando recursos públicos. Pero parece que la opinión se empezó a pandear mucho más, empezó a declinar mucho más a partir de que sale la portada de Lola, porque entonces ya desde Morena incluso vinieron las críticas al propio César Yáñez, quizá el hombre hasta físicamente más cercano a Andrés Manuel López Obrador desde hace 20 años. María Scherer, ¿qué te parece este episodio? ¿Relevante, superficial? No, relevante, por supuesto. Por la cercanía de César Yáñez, como comentas, a López Obrador desde hace tantos años. Y creo que el problema, Carlos, es que lo que López Obrador ofrece, más allá de las ofertas específicas de campaña y de los cambios en las políticas públicas y bla, bla, lo que está en el centro y lo que hace ganar a López Obrador es un cambio de rumbo. Y este episodio, precisamente de lo que da cuenta, es de algo que además, paradójicamente, López Obrador mencionó desde hace años, que es el gatopardismo, ¿no? El que nada cambie para que todo siga igual. Y este episodio, creo que de alguna manera a eso apunta, ¿no? Pues sí, es un evento de la vida privada. Es cierto que la esposa de César Yáñez tiene recursos, es cierto que no se utilizaron recursos públicos, pero lo que refleja y creo que lo que cala y lo que molesta es, por un lado, la ostentación, ¿no? Porque fue una boda, no solo fue una boda, fue un bodón, ¿no? Entonces, por un lado, la ostentación y la distancia que eso crea con respecto de las personas comunes y corrientes, que es una de las razones por las que el gobierno de Peña y su forma de vivir la vida en público y en privado tenía todo. Gibran, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo digo, creo que es muy pronto para decir que hay algo tal como gatopardismo, ¿no? O sea, a estas alturas del sexenio pasado, es decir, aún sin empezar, al que veíamos en una portada similar era al presidente de la República. Yo estoy seguro de que no vamos a ver en este sexenio algo así con el presidente de la República como protagonista. Sin embargo, creo que tiene razón María en que se ofreció otra cosa. Vamos a ver. El mandato juarista de la justa medianía no era nada más de la vida pública, es más, al contrario, era la justa medianía en la vida privada y la excelencia de los servidores públicos. Eso por un lado. Veo también mal que se promueva desde un polo que quiere parecer popular a este tipo de revistas, ¿no? Es hacerse protagonista de las revistas de promoción de la blancura y de los modos actuales de la élite mexicana. Recuerdo un ensayo de Mario Arriagada, el Nexos, que se llamó ¿Quién no es quién?, que hacía un examen de la composición étnica en estas revistas y entrevistó además a algunos fotógrafos. Son revistas abocadas a borrar a lo moreno, incluso a lo mestizo de nuestra élite. Son revistas que reproducen una estética del espacio público que no debería ser admisible. Entonces, eso me parece también mal. Y finalmente, la ostentación que mencionaba María. O sea, en un país con la desigualdad que tenemos, no puedes hacer esa gozadera de tal desigualdad, por lo menos en público. Me llama la atención que dentro de Morena hubo críticas. O sea, al principio hubo una defensa, de decir, a ver, es su lana. Y luego cuando sale en la portada de Hola, es que casi lo dejan solo. Sí, las críticas, que creo que son similares a estas que yo estoy haciendo, tenían como freno la división que creo que debe remarcarse, y que creo que el primero en que debe remarcarla es César Yáñez, entre la vida pública y la vida privada. Pero esa defensa, esa línea de defensa entre la vida pública y la vida privada que debemos de reivindicar, ¿no? Siempre ante el Estado, y ellos los primeros para proteger su vida privada, pero también para poder exigir que nadie se meta, que el Estado no se meta en la vida privada de la gente. Esa línea se deshace cuando tú vas al público a abrirle de esa manera. Ahora, no es el presidente, ¿no? No es el presidente y no están en responsabilidades públicas todavía. Sigue siendo un asunto privado. ¿Cómo lo ves, Paco Calderón? Bueno, a mí el hecho me parece de suyo intrascendente, ¿no?
En las redes sociales lo que se ha comentado es la incongruencia de que el presidente electo asiste a este tipo de actos cuando ha hecho toda su campaña criticando a los señoritingos y a los fifís y a los pirurris. También llama la atención que todos los que hacían cera y pabilo de los funcionarios públicos que asistían a ese tipo de bodas o que salían en la portada de ese tipo de revistas, de repente se callen la boca o salgan así intempestivamente a tratar de disculpar aquello. Lo que a mí me parece cuestionable son gastos innecesarios para tratar de promover una supuesta frugalidad o austeridad, ¿no? El vender el avión presidencial, que nos va a costar dinero, el cambiar Los Pinos a que sea museo. La gente que defiende estas decisiones te dice, es que lo que quiere es mandar un mensaje de austeridad y de frugalidad y de la medianía republicana juarista. Y dices, bueno, si ese es el mensaje, pues que no salga en ese tipo de revistas o no asiste a ese tipo de eventos. O mande una circular diciendo, a ver, si se van a casar, por favor, o no me inviten o bájenle un poquito a la ostentación, creo. Bueno, yo. pero una cosa es la administración de lo público, como el caso de las medidas que mencionabas, y la otra es ir de invitado a una fiesta. Es una cosa enteramente pero, el ámbito por de la vida ejemplo, privada. cuando- Él no fue a exhibirse a Lola, Lola le tomó la foto. No, bueno, pero César Yáñez es su hombre más cercano y evidentemente tú no sales en la portada de Hola si no entras en una componenda con esa revista, ¿no? Eso es lo que es, digamos, cuestionable, pero a mí me parece peccata minuta. Lo otro no me parece peccata minuta. Son gastos que implican varios millones de dólares y son gastos que es duplicar gastos. Solo un claro poco lo ya que se dices, la tiene. austeridad es demagogia. Sí, bueno, es que la austeridad no es demagogia. La farolada de austeridad es demagogia. Cuando te cuesta dinero jugarle al austero, eso es lo que es cuestionable. Yo creo que genera distancia, ¿no? Mucha distancia con respecto de, entre otros, de quienes votaron por López Obrador. La reacción del presidente electo es decir, están buscando cualquier cosita nuestros críticos para atacarnos. Están en su derecho, pero están buscando cualquier cosita para atacarnos. Así, al río detectas, esto es una cualquier cosita que buscan los críticos para atacar a López Obrador. No, por supuesto que sí. Pues la oposición tiene que valerse de lo que pueda, ¿no? Por supuesto que sus críticos y quienes se le oponen van a estar buscando cualquier tropiezo y cualquier resbalón para atacarlo, pues eso me parece evidente. Y pues este sí fue un resbalón. A lo mejor también lo hacía él cuando estaba en esa posición, ¿no? Con sus rivales, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, y además cuando el ejercicio de gobierno no ha empezado, pues es obvio que la crítica se va a ir a otras cosas, ¿no? O sea, a ¿La otro reacción tipo de del presidente electo, Paco? Pues bienvenido a la política, de eso se trata la política. Chistoso es que sea cuestionable que Diego Fernández de Ceballos haga una fiesta y entonces todo el mundo lo critique por hacer una fiesta ostentosa, invitar a medio mundo y en cambio todo el mundo pida ponderación en el juicio cuando se trata del presidente electo. Pero digo, para mí parece ese un hecho intrascendente. Paso a otro asunto. ¿Qué les pareció Roberto Madrazo, que reaparece 12 años después y dice, en mis actas iba ganando López Obrador? Ya no tiene Oye, ninguna ¿por qué no lo credibilidad. dijiste? ¿Por qué no saliste? No, pues es que no me tocaba, no, pues es que me faltaba información. No tiene ninguna credibilidad ese político. Yo te puedo decir, yo fui funcionario de casilla en esa elección. Era imposible hacer el fraude. Todas las actas tenían que estar firmadas por todos los representantes del partido. Y cuando sale el presidente electo y dice de que sobran pruebas, yo no he visto ninguna. Yo vi que primero salió y dijo que se habían vendido sus representantes en las casillas, luego que era un algoritmo, luego que el fraude había sido antes. No hay ninguna prueba de ello. Lo que buscaban ellos era lo que se llamaba la nulidad abstracta, es decir, llevar el punto a tal grado en que se declarara nula la elección y se repitiera. Es decir, yo voy a seguir compitiendo hasta ganar, que finalmente es lo que ha hecho. Bueno, yo creo que es bueno que se declare. Todo el mundo presumía una componenda entre el PRI y el PAN a cambio de que el PAN dejara en paz al PRI por el conflicto de Oaxaca, que entonces estaba teniendo lugar, como bien recuerdas. Ahora yo creo que hay muchos elementos para conceder que hay credibilidad en el dicho de Roberto Madrazo. Desde luego no tiene autoridad moral. La tendría quizás si reconociera para empezar el fraude que él le hizo a López Obrador en el 94 en Tabasco, acreditado también. Pero yo creo que hay muchos elementos, muchas irregularidades y sobre todo muchas pruebas del funcionamiento posterior de nuestro sistema electoral que nos pueden hacer pensar que hubo fraude.
Desde luego no en la casilla de Paco Calderón, no en las casillas urbanas, donde todo funciona perfectamente. Pero te voy a poner un ejemplo que creo que nos sirve de aproximación, que es el de Cuitláhuac en la primera elección. Cuitláhuac García, actual gobernador electo de Veracruz. La primera elección que compitió, recuperó cerca de 50,000 votos en los recuentos que ya estaban reglamentados, sobre todo en casillas rurales y sin que se abrieran todas. Ahora, eso solo en Veracruz. Imagínate cuántas irregularidades pudieron tener lugar y ni siquiera nos enteramos en la elección de 2006. Eso es pensable. María. Pues sí, yo estoy de acuerdo con Paco, es un personaje con cero credibilidad. Ahora, porque es un tema espinoso y lo recogió la prensa, pero si ha hablado Roberto Madrazo de cualquier otra cosa, no estaríamos hablando de él, ¿no? No tiene credibilidad y en ese sentido yo creo que es intrascendente. Yo creo que el presidente sigue en campaña, el presidente electo sigue en campaña, debería ya de dejar eso. Creo que sigue respirando por la herida. Creo que entonces fue un mal perdedor, creo que no debería de ser un mal ganador y dejar eso atrás. Bueno, dijo que lo iba a dejar, ¿no? Dijo, sí, nos hicieron fraude, hay pruebas de eso, pero eso quedó en el pasado y vamos a ver para adelante. Esa fue la declaración de López Obrador. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que está mintiendo, pero creo que sí, hay que dejar eso atrás. Digo, no le va a servir de nada, salvo que esté pensando una revancha política una vez que sea presidente, lo cual sería fatal. Les pongo otro tema rápido sobre la mesa. La consulta del aeropuerto, todavía no sabemos bien va a funcionar, todavía no sabemos bien cuál va a ser la pregunta. Ya es el último fin de semana de este mes de octubre. Hay polémica. Parece que López Obrador se enoja con sus colaboradores, lo dice en una declaración después que no le gusta que se estén pronunciando por una o por otra de las dos opciones del aeropuerto, a partir de que varios de sus altos funcionarios del gabinete, en un acto con pobladores de Atenco y de otros 17 municipios del Estado de México que están en la zona del aeropuerto de Texcoco, se pronuncian en contra del aeropuerto en Texcoco, a favor del lago, etcétera, etcétera. ¿Cómo están viendo este tema de la consulta, Gibran? ¿Y cómo estás viendo esta reacción del gabinete López Obradorista que en contra del llamado de su jefe se pronuncia por una de las dos opciones? Bueno, yo creo que es natural que manifiesten su opinión, como el mismo López Obrador la ha manifestado desde hace tiempo. Y por otro lado es una tensión que ya sabíamos que se iba a ver, porque no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Ahora, hay muchos quienes sostienen la posición de cancelar el aeropuerto por algunos costos morales que tendrá, ¿no? Yo creo que hay costos morales de los dos lados. Si se cancelara, va a haber una pérdida de credibilidad con inversionistas, etcétera, etcétera. Ese es un costo moral. Pero por el otro lado los hay también, ¿no? Quien nada más está pensando en el capital y en el proyecto de lo que tiene que ser México en el mundo, se olvida que haciendo ese aeropuerto ahí van a dejar muy probablemente sin agua a los que ya tenemos poca agua en Iztapalapa y en Ciudad Neza, que va a haber una mayor depredación del territorio, que va a haber un crecimiento urbano que no está planificado, etcétera, etcétera. Entonces, esa tensión se va a dar. Y el gabinete de López Obrador, algunos de sus colaboradores que están más a la izquierda, es natural que se pronuncien en contra de esa opción. Ahora, cuando se acerque la consulta, cuando esté reglamentado cómo va a ser, ahí sí que se van a tener que parar, porque no puede estar el gobierno haciendo campaña a favor de una opción si quiere consultar. Pero ahora yo no veo mayor problema. Paco. Yo creo que es un truco, es decir, manda a mi gabinete a que diga lo que yo realmente pienso y luego yo salgo a jugar al ecuánime. Yo creo que el aeropuerto es una decisión técnica. Si no se hace el aeropuerto, se condena esta ciudad a no tener aeropuerto, a que al contrario, esa zona jale la mancha urbana todavía más. Tengo entendido que el proyecto del aeropuerto está contemplado cuadruplicar los vasos acuíferos que rodeen a ese aeropuerto. Y lejos de quitar el agua, al contrario, sería una forma de salvar el lago Texcoco, digamos, aislar el aeropuerto en medio de un lago. De cualquier manera, creo que es una decisión técnica y que las decisiones técnicas tienen que quedar en manos de los técnicos. Creo que López Obrador está tratando una de dos, o de ver cómo sale de ese embrollo en el que él mismo se metió, o de jugar a la mano negra y finalmente hacer su santa voluntad y mandar el aeropuerto a Santa Lucía. Pero nunca hay solo una decisión técnica posible, ¿no? O sea, detrás de la viabilidad técnica hay también una decisión política. Puede haber más de una decisión técnica viable. De hecho, los especialistas han dicho, pues técnicamente lo mejor era Tizayuca, que ya no está ni siquiera en discusión. Ahora, pues entre la viabilidad de una y otra opción que puede haber, hay que considerar también los impactos que esto va a tener en la vida de unos y de otros. No es
una decisión que vaya a afectar nada más a unos en el país. Yo creo que este es un tema que López Obrador ha manejado de manera magistral mediáticamente. En la campaña, no sé si recuerdan, las encuestas, cuando se pedía la opinión a la gente, todo el mundo estaba de acuerdo, o la mayoría estaba de acuerdo en que se cancelara el aeropuerto. Eso en campaña. Meses después, con López Obrador presidente electo, cuando todo apunta a que el aeropuerto se va a quedar en Texcoco, la mayoría está de acuerdo con que se mantenga el proyecto del aeropuerto y que se quede en Texcoco. Sí llama la atención estas reacciones de los miembros del gabinete. Yo no creo que sea algo planeado, Paco, no lo creo. De hecho, me llama la atención que no se acuerpe un poco más el gabinete en este tema, pero creo que va para donde López Obrador apunta y lo ha manejado estupendamente ¿Y bien. tú crees que él quiere hacerlo, que siga haciendo en Texcoco? Creo que ahí se va a quedar. Y ahí va a seguir y lo está manejando para eso. Exactamente. Paco, ¿cómo ves? Pues mira, los técnicos, a diferencia de lo que dices, están a favor del aeropuerto de Texcoco. Yo creo que fue una promesa de campaña, como dice María, lo manejó magistralmente como candidato. Como presidente tiene que ver qué es lo que le conviene al país. El país necesita un aeropuerto, lo viene necesitando desde el sexenio de López Portillo. No es viable, lo ha dicho la Canaero, lo ha dicho Mitre, lo ha dicho el Colegio de Ingenieros, a los que les pidió su opinión, la Sociedad de Ingenieros Estructuristas, la IATA. Digo, pelearte con todos los que tienen que ver con la industria aeronáutica, nada más porque quiere ponerlo en Santa Lucía, que de hecho también está en el vaso de lo que era el lago de Zumpango. Dices, es un sinsentido político. Ahora, María dice, en el fondo López Obrador quiere que siga la construcción en Texcoco. ¿Coincides con eso o tienes dudas? No lo sé. Tú, Gibran, ¿qué piensas? ¿Crees que en el fondo López Obrador quisiera que ya siguiera la construcción en Texcoco y punto? Yo creo que auténticamente piensa que es un asunto que debe de consultarse. No sé si tenga una decisión tomada. Desde luego que hay muchos intereses que presionan a favor de que se quede en Texcoco. Y no hay tal cosa como los técnicos que opinen todos que se tiene que quedar en Texcoco. Hay un grupo técnico de la UNAM que han escrito varios artículos ahí. Fernando Córdoba, un postdoctorante muy destacado que ha estado en varios foros en televisión, aquí y en otras televisoras, con varios compañeros de la UNAM que han hecho un argumento técnico bastante sólido sobre cómo, aunque ya sea el vaso del lago de Zumpango, no es lo mismo que el principal vaso regulador del sistema hidráulico de la Ciudad de México, ¿no? que es el lago de Texcoco. Entonces yo creo que son costos que tiene que considerar. Si tuviera una decisión tomada, creo que con la fuerza del mandato que le dan los votos, no tendría ningún problema para decir esto es. ¿Lo ves así? No, pero bueno, no voy a abundar en el tema. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta Gracias, mañana. Carlos, a Un ti. gustazo tenerlos a los tres. María Scherer, Paco Calderón, Gibran, muchísimas gracias por estar aquí.